Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal. Laura Castellanos, Percio Maldonado y Marjorie Espinosa, me dije primero. Estamos acompañados del ingeniero Héctor Guzmán, quien es vocero del expresidente Hipólito Mejía, miembro del PRM, PRD mayoritario. Exactamente. Buenos días a todos ustedes y a los amigos. Muy buenos días. Bienvenido. Y a Laura, que la veo muy activa ahí. Aquí, fuera de aquí. Ganó su pleito. Bueno, uno está en eso. Con uno de los temas, de hecho, que fue fruto de las declaraciones del presidente Danilo Medina en el día de ayer. Sí, pero nosotros sabíamos claro que eso era tal y como decidió el tribunal. De esos temas que tocó el presidente ayer, ¿cuál es de particular interés para el PRM? No, a mí, específicamente a mí, no me sorprende el tema de la reelección que planteó Danilo Medina. Yo lo esperaba. Nosotros ese escenario estamos muy claros que o es Danilo o es Leonel Fernández, el adversario en el 16. ¿Y cuál le gusta más de los dos? Bueno, de aquí hay que ver, porque en política tú no puedes adelantarte a los acontecimientos. Esto se parece a cuando nosotros estábamos gobernando. Eso fue parte de lo que dijo el presidente también. Oh, pero claro, porque esto se parece a cuando nosotros estábamos en el gobierno de Hipólito Mejía, los 2 primeros años fueron los 2 mejores años. Y se generaban esos aires de reelección. Entonces, las circunstancias después de esos 2 años variaron mucho. Entonces, generalmente en los gobiernos, a partir de ahora es cuando viene, como quien dice, la cosa coge en su nivel. Pero también... O sea, entonces él hizo un planteamiento interesante, porque el PLD no puede ser antirreeleccionista, porque ya Leonel se religió en una ocasión. Y él dijo claramente que va a opinar faltando unos meses antes de que se El PLD no tiene dilema con eso, ¿no? No, porque ya ellos lo practicaron, ya aquí nadie tiene dilema. Bueno, porque lo interesante de esto es que ni Balaguer, ni Leonel, ni Danilo, porque hay políticos que lo criticaban, pero ya no. Lo que pasa es ya que todo está practicarlo en este caso sería distinto, porque una cosa es encontrar la Constitución con un mecanismo que permita la reelección y otra cosa muy distinta es promover la modificación constitucional con el objetivo de reelección. Mira, cuando tú eres partidario de la reelección, no importa si existen reglas o no existen reglas. Y eso lo demostró el propio PRD. Cuando Antonio Guzmán hubo intento y él no quiso, permitiéndose. Y cuando Salvador José Blanco tampoco. O sea, en un político... El problema no son de que las reglas legales, no. Es si tú tienes una convicción de que tú no estás de acuerdo con eso, tú no lo vas a practicar, aunque existan las condiciones. Lo que pasa es que aquí también hay mucho de doble moral. Aquí hay gente que son antirreeleccionistas en el país, pero prefieren apoyar la de Correa, la de Evo Morales, la de Lula, los izquierdistas famosos. Ah, no, ahí es bueno. Mira, la política se nutre de realidades. Nosotros sabíamos que cuando el gobierno de Danilo Medina comenzara y como iba, que le iban con todos estos niveles de popularidad, sabíamos que iba a aparecer el tema de las pretensiones reeleccionistas. Y es algo hasta entendible. La razón profunda por la que yo me imagino que lo está haciendo Danilo Medina, yo no me atrevo ni a decirlo ahora, porque mi olfato político me dice ahí que eso que está haciendo el presidente Danilo Medina es una respuesta a la acción de Leonel Fernández. Una campaña de tiempo, tirado a la calle al medio. No es verdad que el presidente de la República se va a quedar cruzado de brazos, porque hay intereses que se mueven. Y recuerden ustedes que las elecciones que vienen ahora vamos a elegir todos. Los presidentes, senadores, diputados y síndicos, son muchos intereses en juego. Entonces, se mueven todos estos intereses. Ahora, lo que más me satisface a mí es ver cómo ahora todos estamos parejos, ahora todos estamos en la misma línea. ¿En qué sentido? Cuando estamos en el gobierno decimos una cosa y cuando salimos decimos otra. Por eso que estoy mirando claramente, porque tú oyes, cuando Hipólito Mejía intentó la reelección presidencial. Pero ese parece ser un consuelo de tonto. No, consuelo de tonto no, de aplicación de la realidad política, porque aquí hay gente que son simuladores, que te dicen una cosa y hacen otra. Porque como tú eres claro, franco, no, espera. Cuando el presidente Mejía hizo eso, lo acabaron, el intento reeleccionista. Muchos de los que hoy están ahora aplaudiendo. Ahora, ingeniero. Oye, de los que están ahora aplaudiendo. Ingeniero, pero más que criticar la reelección, se criticó el procedimiento con que se hizo. Porque también hay reelección. No, porque lo de procedimiento, tú tienes las opiniones de gente que dice una cosa y nosotros estamos muy claros y nosotros lo rechazamos. Lo que yo te estoy diciendo es el fondo. Que muchos de los que criticaron a Hipólito Mejía, y oye, que Hipólito Mejía entendió, después se retrató y dijo que eso fue un error de él, un error, sobre todo un error político. Pero yo quiero quedar bien claro en esto, bien claro en esto. Yo me río ahora cuando yo veo a Víctor Gómez Casanova ahora planteando que él es opuesto a la reelección como vocero del PRD de Miguel Vargas Maldonado. Tú no te puedes reír de eso. Pero pues son cosas que tú la Por el origen, te dice. Pero acá, ¿cómo usted que...?
Pero mira, fíjese. yo te voy a decir mi caso particular, Héctor Guzmán. Yo no puedo ser opuesto de que a la reelección, yo particular, no estoy diciendo el partido a que pertenezco, ni el liderazgo que pertenezco, pero yo no puedo aparecer con un discurso antirreeleccionista, porque yo fui un hombre de la cercanía de Jacobo Maluf. Y Jacobo creía en la Era reelección. partidario de eso, 100%, del sistema americano. Y lo decía y lo repetía. Entonces yo no puedo aparecer aquí ahora. No, yo digo, ahora mi partido asume una posición, yo fijo la posición de partido. Pero Ahora, la posibilidad de abrirle al presidente una opción para reelección está orientado a implantar el sistema estadounidense aquí como una forma de establecer límites también al ejercicio del poder. ¿Usted sería, desde ese punto de vista, sería partidario de que se pueda discutir? Mira, lo que pasa es que aquí los temas cuando se usan coyunturales para responder a una coyuntura, ahí es que está el problema. Ahora, si el país como país lo analiza y el liderazgo político lo analiza, tú puedes estar seguro que ese sistema es más favorable que el que tenemos ahora, porque el que tenemos ahora no elimina liderazgo, no elimina a la gente de que deje de aspirar, porque el otro sí te lo elimina, porque el otro son 2 periodos y se fue. Pero el de ahora es alternado, o sea, tú te vas a encontrar por eso, te puedes encontrar con un líder que pueda durar hasta que se muera, con posibilidad de aspirar, que es un error en la concepción. La gente dice que te dice a ti, no, que el sistema que tenemos ahora, eso favorece el nuevo liderazgo, todo lo contrario. Pero el anterior es que lo favorece. Es que le hemos quitado importancia al hecho de que tenemos un marco constitucional en este momento definido. Y claro, al final hay un componente político de la reelección, desde el punto de vista de las convicciones y desde el punto de vista del sentido práctico de la política, pero sobre todo hay un marco legal. Y no es lo mismo que la decisión dependa solamente del presidente a que dependa también de que el Congreso quiera modificar la Constitución. Entonces, con una mayoría muy especial que se necesita para modificar la Constitución, uno entiende que el rol del PRD y del PRM en un tema como este sería trascendental. Claro que sí, lo va a hacer, pero hay que esperar el momento. Mira, Laura, a veces uno se pone a hablar aquí de lo legal, lo constitucional. Mira, en un país donde en unas mismas elecciones salieron electos un presidente y un vicepresidente por 2 años y legisladores y municipales por 4 años, yo quiero que tú me digas a mí si eso si eso fue una decisión legal o política. Eso fue lo que pasó en el 94. Porque es que la política se nutre de realidades. Por eso es que yo te digo que eso depende mucho de la voluntad del líder político. Y en gran parte de su organización, porque tiene que tener el líder político una decisión y el partido a que pertenece. Pero usted está usando el ejemplo de una crisis. ¿Podría generar esto crisis? Pero oye, va a generar problemas, de eso no te quepa la duda. Lo primero es la decisión del presidente Danilo Medina. Fíjate que él lo supeditó ayer, esperar el tiempo. Fue claro. Pero ya él abrió una brecha. No hay duda de eso. Primero. Segundo, su partido internamente. Tiene que decidirlo. Que yo digo que es un partido reeleccionista porque ya la practicó la reelección con Leonel Fernández. Es muy difícil que Leonel Fernández se oponga a eso porque lo hizo. Tercero, tiene que ver con el Congreso Nacional. Ellos son mayoría en el Congreso. Y vamos a ver en el Congreso qué pasa. Ahí están los reformistas, están legisladores del grupo de Miguel Vargas y de nosotros. Vamos a ver el comportamiento de cada quien. En la Cámara de Diputados, aunque el PLD la suma, necesita por eso es que estoy diciendo, un pedazo de por eso es que yo estoy diciendo, ahora está el tema de qué posición asumirá el grupo de Miguel, los reformistas que están ahí, que tampoco pueden funcionar mucho, y el grupo de nosotros. Ingeniero, pero usted ha planteado una cosa interesante aquí. Ha dicho que desde su partido han tenido el convencimiento de que o es Leonel Fernández o es Danilo Medina. Si son los dos escenarios posibles. Dos escenarios posibles. Eso es verdad. Si fuese Leonel Fernández, ustedes piensan que Leonel Fernández anda muy mal en la opinión pública y por tanto sería más fácil ganarle. Si es el presidente, atendiendo a los números de simpatía, piensa que puede ser mucho más complicado la cosa. En cualquiera de los dos escenarios parecería que el PRM solo no va para ningún sitio. No, claro. El PRD solo no va para ningún sitio, sino que la división del PRD le facilita al PLD con cualquiera de esas opciones retener el poder. Nosotros tenemos un planteamiento claro. Nosotros vemos al PLD como PLD, sea Danilo, sea Leonel, sea Reinaldo, sea quien sea. Nosotros lo vemos como un PLD. Nosotros el planteamiento de nosotros es unificar a toda la oposición. Por eso estamos hablando con la convergencia. ¿Y cómo hacerlo? Construyéndola estamos. Nosotros estamos construyendo la convergencia, estamos visitando a todas las fuerzas políticas, pero no nosotros. Es que todas las fuerzas políticas de oposición están convencidos que solo no gana nadie.
Todos estamos convencidos. Ahora tú me preguntarás, ¿y el grupo de Miguel con las 3 letras? Es que uno hasta ahora se ha estado manejando del lado del PLD. Ingeniero. Es que no es oposición, hasta ese no es oposición. Nosotros estamos casi seguros, los pronósticos, que va a estar de ese lado. Pero ese es un Ingeniero, análisis que lo que hace que fortalece al PLD, porque si el PRD Bueno, pero termina en el PLD, usted lo Bueno, está diciendo. pero la política se nutre de realidades. Los pasos que está dando Miguel Vargas Maldonado son cercanos al PLD y al gobierno. Es una realidad. Yo la voy a esconder, tengo que prepararme para eso. Ahora el país se va a dividir en 2 polos. La continuidad y el cambio. Tú puedes estar seguro en esas elecciones. Continuidad y cambio. Bueno, pero entonces en el cambio tenemos que meter al PRD. Pero es que el comportamiento no es de cambio que está dando. El comportamiento de las 3 letras, porque no es el PRD, como todos hemos dicho claramente, ese no es el PRD de nosotros. Pero ingeniero, usted se refiere a las realidades políticas. Sí, claro. Y entonces declara de manera contundente que entonces habrá 2 polos. Exacto. Sin embargo, en el día de ayer, declaraciones de Rudy González y también del diputado Jorge Frías, en el sentido de que para fines de la boleta congresional y municipal se produciría una alianza, una unidad entre el Partido Revolucionario Dominicano y el PRM. Mira, es que hay algunos... Y yo no le veo 2 polos, sino más bien una Es que expectativa de unidad para lograr mejores resultados Es que hay electorales. algunos legisladores, algunos síndicos, que en función de sus intereses particulares, ellos tienen esa idea, tienen esa ilusión. Pero la política es realidad. Una alianza entre 2 fuerzas políticas tienen que firmarlo sus autoridades. Y la reunión que tuvieron en el día de ayer los principales dirigentes del PRM, incluyendo por supuesto al expresidente Hipólito Mejía, en el cual normalmente pues tuvieron que evaluar los próximos temas de cara al futuro de esa organización, ¿no tuvieron ese componente? No, nosotros tenemos claro una ruta. ¿Y cuáles fueron los temas Mira, tratados? Nosotros tenemos claro una ruta. Dejar ya constituido definitivamente en las próximas semanas el PRM, seguir con la construcción de la convergencia. Precisamente la semana pasada nos reunimos con Atuay de Can y la dirigencia de su grupo. Esta semana tenemos reuniones también con otros partidos políticos. Estamos en esos dos sentidos estamos caminando. Pero PRM y convergencia. Estamos caminando en eso. En esa dirección después pasaremos entonces a la masificación del PRM, que ya es la militancia, la inscripción, y luego pasaremos a la escogencia de candidatura. En esa ruta nosotros no nos debíamos. Para nosotros el PRD es un caso cerrado. Nosotros ya ni hablamos de eso. ¿Y no alteraría esa ruta la decisión de, vamos a decir, la autorización o rechazo de parte de la Junta Central Electoral con relación al nombre? No hay problema. Nosotros estamos muy claros en lo que estamos manejando, porque una cosa es cambio de nombre, otra cosa es reconocimiento, es la franquicia, lo que tú decir, cuando usted dice que ustedes ya ni hablan de eso, ¿qué significa? Que todo lo que está en el PRM salieron del PRD, ya no se sienten PRDistas, son PRD. Estamos claros, convencidos y en una sola dirección. Nosotros estamos ahora mismo como que dice, con anteojeras, puel y fuerte, por ahí. Como pero dicen entonces, ¿qué va a pasar con esos esfuerzos de unidad? Que usted dice, bueno, la política se alimenta de realidades, claro. Y las realidades que en el 2016 viene un proceso que desde el punto de vista electoral va a ser bastante complejo, porque ya hace años que en República Dominicana no enfrentamos un proceso electoral conjunto con estas características. Entonces, uno se ve tentado a pensar, bueno, pero si hay gente que sigue trabajando por la unidad, quizás eso tiene sentido electoral para ambas fuerzas. Sí. Pero fíjate lo siguiente, Laura, es que nosotros no podemos negar el maridaje de Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. Dígame usted, ¿cómo negamos eso si lo vemos todos los días accionando juntos? Contra nosotros, contra todas las otras fuerzas. No lo podemos negar. Entonces, nosotros no podemos hablar una cosa diferente a esa. Nosotros sabemos cuándo se reúne, dónde se reúnen, los planes que trazan. Todo lo sabemos nosotros. Lo sabemos. Entonces, nosotros nos hemos preparado en una dirección. Nosotros tendremos nuestro candidato a presidente, nuestro candidato a senadores, a síndicos, a diputados, lo de nosotros. Y vamos a procurar la alianza con la sociedad civil y las fuerzas políticas de oposición. Y llevaremos una boleta común. Tú tendrás los que estén de acuerdo con la continuidad y los que están de acuerdo con el cambio. Con propuestas concretas de líderes, tanto hombres como mujeres, con programática, y le vamos a presentar eso al país. Y finalmente, ¿cuál es el plazo en el cual se va a proceder a la elección de esas candidaturas y sobre todo, en este caso, la presidencial? Porque por un lado, dirigentes más cercanos a Luis Abinader han dicho que se produciría en los próximos meses, pero tengo entendido que el expresidente Hipólito Mejía ha dicho que sería para el año entrante. No, lo que pasa ¿Qué ha decidido el PRM? Nosotros hemos dicho que tú tienes lo primero es primero. Tú tienes que construir el partido y dejarlo completamente constituido.
Entonces, después que tú tengas el partido, define lo de la candidatura. Pero no puedes irte a hablar de candidatura si no ha terminado el partido. Y nosotros en eso no tenemos prisa, porque nosotros sabemos que Hipólito Mejía va a ser candidato sin ningún problema. Oye, aquí estamos hablando de 3 presidentes ya ahora con lo de Danilo. Oye, es Danilo, Leonel e Hipólito en el escenario. Eso pesa mucho en una sociedad como esta. ¿Y por qué le resta las posibilidades a Luis Abinader, que de hecho se ha consolidado mucho con toda la dirigencia y todo el bloque de hecho de los disidentes que ahora conforman esta nueva ¿Y organización? cómo tú crees que tú vas a descartar un candidato que en unas elecciones pasadas obtuvo un 47%? Vencer eso no es fácil. Y que eso no se construye de la noche a la mañana. Es decir, que usted está como Cabrera Infante. Tú no veías a Danilo que decía ayer, señor, un liderazgo. Tú no lo viste que le decía, una candidatura no se hace en 6 meses ni 7 meses. Tú no lo veías cómo lo... Y ese señor es un estratega político. A mí no le puede nadie... Porque es que la política... Entonces lo mismo pasa con Luis. Con cualquier liderazgo político. Mira, es que la política... Pero es que entonces estaríamos hablando de una fórmula que ya está determinada. Exacto. ¿Cuál? La convergencia. Si nos vamos a ese criterio, no, si tú supieras, la convergencia es un ejercicio más teórico que real. No, ya está. La fuerza política que está inclusive dentro de la convergencia está muy consciente de la realidad que se está manejando. Oye, nosotros hemos hecho evaluaciones, mediciones para medir la fuerza política. Por ejemplo, la convergencia y el PRM están por encima en preferencia electoral del PRD actualmente. Es una realidad, por eso que tuve la actitud de... Espérame decirte. Y cuando tú preguntas la fórmula que tú crees que la población puede favorecer en unas elecciones, vuelve y sale que la favorita es la fórmula Hipólito Luis. No es que yo quiera, es que tú la mides. Porque no es que yo te quiera decir o convencer. Tú haces una medición, una investigación. Vamos a votar por esta fórmula. Leonel con fulano de tal, Hipólito y Luis. Y te ganan. Tiene la preferencia. Entonces la política, cuando tú tomas decisiones, las encuestas son para eso. Cuando son, sobre todo internas, usted la ve, la analiza en la coyuntura para tomar decisiones. Y te está indicando por dónde va la cosa. Ingeniero, parecería que o lo persigue o ustedes arrastran esa obsesión del PRD de ver fantasmas, de crear fantasmas siempre en el escenario político. No, pero eso de ver realidades. De ver realidades. Sí, pero fíjese. Mira, tienen sábanas blancas. Pero fíjese que hay una obsesión. Mira hoy como mucha gente parece sorprendida. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que acaba de decir el presidente, porque el presidente venía diciendo que él terminaba el 16. No. Él venía diciendo que él terminaba el 16, busca todos los discursos. Bueno, pero él va a terminar el 16. Sí, pero comenzará el 16 nuevo, otra cosa. Pero lo que pasa era ante la pregunta, decía el Cibarrelli. Él decía, yo termino el 16. Pero ahora la gente lo entendía así. ¿Y ahora qué pasó? Pero a donde quiero llevarlo... Algunos despertaron hoy más temprano. No, pero a donde quiero llevarlo es a lo siguiente. Primero, Leonel Fernández parece ser el fantasma de ahora del tema del PRD. Es una posibilidad. A tal punto en que incluso hasta la parte del PRD ustedes se la suman a Leonel Fernández. Y el 4% que tiene Miguel, el 4%. Se lo sumamos a él. Sí. Eso, el que dio la última encuesta. Eso decía la parte del PRD de Hipólito que tenía un 3. Después del 20 de julio, llegó, él tenía de un día a un 7 y bajó ahora de un 4 a un 6. Sí, pero lo que quiero ver es, si usted suelta esos fantasmas y analiza la situación política del país, ¿cómo es posible construir una fuerza capaz de vencer a todo el resto? Es decir, usted ha mencionado, usted da como Cabrera Infante, 3 tigres. Sí. Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía. Leonel Fernández por un lado y Danilo Medina por el otro. Sumado además, usted le suma a Miguel Vargas Maldonado y el PRD. ¿Cómo Hipólito Mejía, ese solo, con el resto lo va a vencer a todos? Ahora tú me estás diciendo a mí como que en el PLD todo es color de rosa. Esperemos. No, pero no. Bueno, color morado. Míralo, esperemos el tiempo. Sí. Porque óyeme, la campaña de Leonel Fernández produjo de una vez un merenguito que hasta en Nicolay había en las calles ayer. Pues esperemos. Porque tú me estás diciendo, ese es el cuadro que tú estás viendo ahora. Esperemos a ver qué pasa. Sí, pero usted, porque esperemos a ver qué pasa. Usted es un hombre con una larga experiencia pero en lo campaña y sabe que un merenguito no gana. Lo que eso te está dando es un mensaje. Ajá. De que es una campaña dirigida de más alto nivel, que no es un asunto de compañeritos que están en la base en eso. Se está diciendo a ti lo que viene ahí, ¿verdad? Ajá. Pero no, en la política uno no se puede precipitar. Pero lo que pasa es que uno se nota de realidades. Mira, pero es que hay una población mayoritariamente que lo que quiere es un cambio. El crecimiento de la popularidad, la simpatía de Danilo Medina, ha sido basado en diferenciarse de Leonel Fernández. Eso es así. ¿Y tú te crees que Leonel Fernández no le ha hecho alguna travesura al gobierno de Danilo Medina? ¿O tú quieres que yo te la diga de la que le ha hecho? Díganos. ¿O tú quieres que yo te la diga? Eso siempre es importante. ¿O acaso ustedes no lo saben?
Pues lo sabemos todo. No, O sea pero no juguemos sabemos. a las adivinanzas, Pues, díganos, sí. y ahí llegamos a conclusiones. Oye, ustedes no saben que la acción del Tribunal Constitucional con la sentencia es una acción dirigida por Leonel Fernández para golpear a Danilo Medina. O ustedes no lo saben. Yo creo que ustedes... No, pero que no es eso. Pues No, son no. más fantasmas. Sí, No, eso es fantasma. fantasma, Pero es que nosotros sabemos dónde se reúnen, dónde se elaboran esas cosas. Y lo del famoso Código Procesal Penal, lo de que a los funcionarios, a la sociedad civil no puedan querellarse. ¿Usted cree que eso es de dónde? El tribunal tiene la decisión y no la ha querido comunicar. Pero Ustedes no lo fíjese, saben. Fíjese que a pesar Esos son de ese chismecitos, planteamiento... ¿Chismecito? No, Sí. pero por eso que nosotros... pero ven acá, pues nosotros tuvimos el gobierno, nosotros tenemos Pero información. mire que a pesar de esos planteamientos que usted hace... Y hay a otra más que yo me la voy a reservar, después te la voy a decir. Y a pesar de que en el PLD hay diferencias claras con muchos temas a lo interno, ellos se las arreglan para que haya disciplina. Bueno, mira, partidaria. eso ha sido así hasta ahora. Yo, en las veces que yo he venido a este programa aquí, en los 2 años de gobierno de Danilo, yo le dije a ustedes que cada elección es una coyuntura diferente. Que por primera vez el PLD ha tenido 2 presidentes, que es ahora. Entonces, eso que tú dices, Laura, es verdad, ha sido hasta así. Ahora vamos a ver si va a ser así el 16. Pues son coyunturas diferentes. Lo que ha pasado en unas elecciones o en las otras elecciones, no me lo relaciones con lo que tú tienes una Pero realidad. ¿por qué usted proyecta que eso va a cambiar? Si esas dos figuras hasta ahora, Sí. incluso en el momento más crítico que pudiera ser el inicio del gobierno, y si Leonel Fernández consideraba que del gobierno de Danilo lo estaban atacando, lo que ha sido una constante de ellos dos, que se han visto en cada caso para buscar soluciones que tienen que ver con el gobierno y el PLD. ¿Por qué usted está proyectando que se va a dar un escenario? Todo eso ha sido así, pero... Porque fíjate una cosa, la posibilidad de que Danilo Medina sea candidato a la reelección, la primera prueba que tiene que pasar es un acuerdo interno entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Yo lo acabo de decir aquí, que lo primero que tiene que resolver es él, su decisión de él. La segunda es su partido y la tercera es el Congreso, yo lo he dicho claramente. Sí. Entonces, pero por primera vez usted ve 2 presidentes en ese partido. 2 presidentes. Bueno. Antes nada más había uno que era el que nombraba y daba los papelitos y los sobrecitos y los chequecitos. Bueno, pero como decía el mismo Leonel. Pero eso es como cuando usted le nace un segundo hijo. No, pero que en la casa hay 2. Tú nunca habías visto el PLD con 2 presidentes. Lo está viendo por primera vez. Esperemos a ver. Ahora déjame decirte claramente, nosotros sí estamos preparados para realidades. Ajá. Nosotros vemos al PLD en sentido general. No es que no va a tener su estremecimiento, su sacudimiento interno, lo va a tener. Ahora nosotros sí estamos claros que para poderlo derrotar a ellos, para poder derrotar la continuidad de ese PLD, tenemos que unificar a toda la oposición. Estamos muy claros de eso. Ahí vamos, pero mire lo que me preocupa de su planteamiento anterior. Usted decía que sus mediciones, la fórmula Hipólito Luis Abinader de mayor preferencia. Les resulta de mayor preferencia. Sin embargo, las señales a lo interno, y las señales no, sino que abiertamente las manifestaciones a lo interno del PRM no son de llevar una fórmula en conjunto. De hecho, la posición de Luis en este tema ha sido la creación de un movimiento de Ola sin H. Evidentemente, la aspiración de Luis no está en llevar un rol secundario nuevamente al lado de Hipólito Bueno, Mejía. lo que pasa es que la política, yo te digo a ti, que se nutre de realidades. Y eso es normal, que cualquier líder pueda hacer su proyecto. Y eso hasta ayuda. Mira que el presidente Mejía le ha dicho hasta al amigo y compañero ahora que está en la convergencia, a Fidel Santana, tiene que lanzarte a buscar votos, a correr. Y así le dice a Luis, le dice al otro, porque toda la fuerza tiene que desarrollarse. Sí. Ahora, nosotros, por ejemplo, nosotros hemos llevado una estrategia diferente. Nosotros hemos concentrado nuestro esfuerzo en el PRM, constituirlo y en construir la convergencia. Y ahora que estamos dando los pasos, reunimos a nuestros dirigentes regionales, reunimos a nuestros dirigentes provinciales, reunimos a nuestras dirigentes femeninas, ahora vamos a reunir la juventud para en su momento, cuando el partido esté listo, entonces es que vamos formalmente a lanzar la candidatura del Hipólito Mejía, pero ahora no. Hay una nota discordante o por lo menos un elemento de confusión, que es lo siguiente, porque dice y ratifica que ahora mismo se encuentran dedicando todos los esfuerzos en la conformación del PRM. Perfecto, y por ende trabajando en la convergencia y demás. Nosotros. Sin embargo, y de hecho parte de esa estrategia al inicio, de hecho recuerdo que también mucho se comentó la ausencia de alguna manera tanto de Luis Abinader como de Hipólito Mejía con relación al pasado proceso convencionario. Sin embargo, ¿qué ha alterado esa coyuntura o esa realidad política y que hace que ahora el PRM también quiera endosar el proceso que mira a la anulación del proceso convencionario? No, nosotros no tenemos participación en eso. Pero en el día de ayer fueron las informaciones provistas tanto por Andrés Bautista
como Orlando Jorge Mira. Pero el que asunto de lo de Guido. Sí. No, nosotros sí. no. Nosotros fuimos. ¿O usted no tiene conocimiento? No, nosotros fuimos muy claros. Cuando ese proceso que Miguel anunció el día 20 de julio pasado, nosotros fuimos muy claros. No participamos porque lo consideramos un mamotreto, una farsa, y así fue. Y nosotros no. Pero entonces estoy todavía más confundida de que usted no tenga la información. No. Guido está en su acción, él. Nosotros el PRD cerramos ese expediente. Nosotros no estamos ni miramos para allá. Pero entonces las declaraciones de Orlando Jorge Mera y de Andrés Bautista ¿pero en el en qué día de sentido? ayer, Porque Andrés está muy claro de que estarían respaldando todo el proceso con miras a procurar la anulación de la convención. Pero eso es Orlando particularmente. Pero el PRM... No. Cada quien habla a título personal. Bueno, en el caso de Orlando, al día de hoy Orlando no está en el PRM. Al día de hoy. Y Andrés Bautista no es el presidente del PRM. Es el presidente, pero yo te puedo asegurar que la posición de Andrés Bautista, porque lo hicimos en una rueda de prensa pública, es de no participación en esa convención. Nosotros lo fuimos claros. Es más, nosotros al compañero Guido le decíamos, nosotros respetamos tu decisión, pero tú tienes que respetar la de nosotros. Nosotros tenemos una posición clara. Es que nosotros, oye, Anteojera, Espuela y Fuerte, así, hacia un solo objetivo, PRM y Convergencia. Y la decisión, y si hubiera una decisión del Tribunal Superior Electoral a favor de Guido, ¿cómo cambiaría eso la agenda del PRM? No, a nosotros ni nos va ni nos viene lo que decide ese tribunal. Nosotros estamos muy claros en nuestra línea. ¿Y qué certeza Porque tiene? nosotros tenemos demasiadas investigaciones para saber cuál es el camino que nos corresponde, que la política no es de oído. Pero que de hecho el propio vocero también de la bancada, Nelson Arroyo, decía que si bien es cierto se estaba trabajando en el PRM, pero que era provisional porque se iban a rescatar de todas formas las siglas del PRD. También fue a título personal. Él dice, algunos compañeros dicen que cuando ganemos el poder en el 16, entonces de ahí rescatamos el PRD. Ese es el planteamiento. Bueno, una buena ruta. Sí, una buena finalmente, ruta. Estamos definidos que el poder, porque los resortes del poder son los que más quieren a mí. Finalmente, ingeniero, y breve, ¿Así? ¿qué certeza tienen ustedes de que el nombre de PRM va a pasar con los cuestionamientos que tienen la Junta? Mira, nosotros tenemos 4 compañeros que fueron jueces de la Junta Central Electoral. 4 compañeros, encabezados por Salvador Ramos, que fueron los que han manejado los expedientes de cambio de nombre y de reconocimiento del partido. Y ellos trabajaron en ese expediente. Ese expediente no tiene ningún lado por donde afectarlo legalmente. Lo de los símbolos, lo del logo, lo del nombre. Oye, 4 ex jueces de la Junta trabajaron con nosotros en ese expediente, tenían varios meses en eso, viendo las leyes, todo, y lo depositamos. Nosotros tenemos que no hay ningún problema, pero como aquí, nosotros sabemos lo que puede, la parte política, así, pero nosotros vamos a esperar. Hasta ahora va bien. Pero se alega que también hay un precedente hasta histórico. Hasta ahora va bien. Gracias. Mire, Héctor, se supone que se ha alegado un precedente histórico también de cuando se sometió a aprobación el PLD histórico. Bueno, en aquel momento, de hecho, fue rechazado por César Pina Toribio, argumentando el mismo principio de inconstitucionalidad por cuanto es discriminatorio en cuanto a las siglas. Pero mira, tú tienes partido dominicanos somos todos, pero hay un partido que dice así, trabajadores dominicanos, trabajadores somos todos. Entonces eso Ingeniero, gracias por estar Pero aquí. Miren, yo antes de que ustedes cierren, yo quiero decir, si me permiten un segundo. Brevísimo. Ustedes tenían aquí al compañero, amigo, que fue colega mío como regidor, Ignacio Ditren, el lunes, con relación a los bufetes directivos de la sala capitular. Yo quiero precisar claramente que nosotros apoyamos la regla de oro de Peña Gómez y no firmamos el pacto que ellos firmaron porque ellos lo modificaron. En el pacto original se establecía que eran los bloques de regidores y en el que ellos firmaron era el alcalde que le daba la facultad. Pero además, no solo no firmamos nosotros, no, sino que el que preside la federación o asociación de regidores tampoco firmó que había firmado en el anterior. Bien. Lo que quiere decir que la posición de nosotros fue muy clara, garantizamos la armonía, la tranquilidad, logramos los alcaldes lo que queríamos y otra sala capitular que no teníamos Ingeniero, como siempre, la de San Cristóbal. Siempre grato. Señores, despedimos a Héctor Guzmán, vocero del expresidente Hipólito Mejía. De esta forma también concluimos esta entrega del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.